Pasamos ahora a describir los procesos de osificación, es decir, cómo se forma el tejido óseo en el organismo. Este es un proceso que comienza temprano en el desarrollo fetal, alrededor de la sexta semana de gestación, y como vamos a ver involucra uno de dos grandes procesos, uno que denominamos osificación intramembranosa o endocondral. Todo este proceso de formación ósea surge a partir de un centro que conocemos como centro de osificación, en donde básicamente vas a tener un grupo de células mesenquimales que van a organizarse y van a empezar un proceso de diferenciación, bien sea directamente a producir hueso a través de la osificación intramembranosa, volviéndose osteoblastos y sintetizando matriz ostioide, o generando inicialmente un molde de cartílago hialino, diferenciándose en condroblastos y armando este esqueleto cartilaginoso para que posteriormente este sea usado, como mencioné, como molde para la conversión a matriz ósea calcificada. Ya vamos a hablar un poco más de este concepto de los centros de osificación. Como venía comentando, existen dos tipos de osificación. La intramembranosa, en donde directamente el tejido conjuntivo mesenquimal se diferencia en células osteoprogenitoras y osteoblastos para producir directamente esa matriz ósea. O la osificación endocondral, la que es la más extendida a lo largo del organismo, la que genera la mayor parte de nuestros huesos, en donde se produce inicialmente un molde de cartílago que va a ser reemplazado por el hueso inmaduro y finalmente ese hueso maduro. Como vemos acá, entonces tenemos estos dos procesos que son los que vamos a describir en este video. La osteogénesis puede ser intramembranosa, donde directamente, fíjate, las células mesenquimales derechitas se convierten en células osteoprogenitoras y osteoblastos que comienzan a producir la matriz ostioide, quedan embebidas en esa matriz y se vuelven osteocitos para formar ese tejido óseo. O bien la osificación endocondral, en donde tenemos un molde cartilaginoso inicial a partir del cual surgen esos centros de osificación primarios y secundarios que terminan generando finalmente la conversión a tejido óseo. Entonces fíjate, tienes ese molde de cartílago a partir del cual se origina el centro de osificación y termina reemplazándose el cartílago por hueso. La osificación intramembranosa se ve característicamente en un grupo de huesos del organismo, como lo son los huesos planos de la bóveda cefálica, de la bóveda craneal, la clavícula, especialmente su porción medial, y partes de los huesos faciales, especialmente la mandíbula. ¿Cómo se origina esto? ¿Cómo se produce esta osificación? Tenemos diferentes pasos. Lo primero es la llegada de células mesenquimales a esta región especializada que se conoce como centro de osificación primario. Es esa región del hueso primordial, por decirlo, de esa región que va a originar el hueso en un futuro, donde empieza a haber un aumento de la vascularización y determinadas citocinas y factores de transcripción comienzan a decirle a esas células mesenquimales: debo llegar a esta área. Y una vez que terminan llegando con la vasculatura, al asentarse en ese centro de osificación, va a haber un proceso de diferenciación y se vuelven osteoblastos, los cuales inmediatamente van a empezar a producir esa matriz ostioide. A medida que el osteoblasto comienza a producir esa matriz ósea y esta, por efecto de la fosfatasa alcalina y demás que ya hemos mencionado anteriormente, permite la calcificación de la matriz, pues el osteoblasto va a quedar envuelto ahora directamente en la matriz ósea y va a denominarse osteocito. Fíjate, vamos a comparar estos dos procesos. Lo primero era la llegada de las células mesenquimales a este centro de osificación a través de la vasculatura. Las células primordiales se diferencian ahora en osteoblastos y comienzan a producir todo ese ostioide. A medida que el ostioide se calcifica, la célula osteoblástica queda embebida dentro de ella y pasa a llamarse osteocito con todas las prolongaciones que ya hemos hablado. Y todo este centro de osificación pasa a quedar ahora recubierto de esa capita de osteoblastos que van a seguir siendo metabólicamente activos para expandir el centro. Eventualmente todo ese tejido óseo va produciéndose y va creciendo por aposición. Eso quiere decir que poco a poco, pues esas células osteoblásticas siguen produciendo matriz y matriz y matriz y se va expandiendo ese tejido óseo. El tejido óseo que queda en la parte central de este hueso es un tejido óseo inmaduro, trabecular, que eventualmente pues se va a ir recambiando. Fíjate cómo eventualmente ese hueso inmaduro se diferencia a hueso maduro, que termina siendo hueso compacto en la periferia y hueso esponjoso en el interior, que es la descripción característica de los huesos planos craneales, como lo describimos en nuestro video anterior.
Y finalmente termina desarrollándose ese periósteo, donde fíjate ahora tengo una capa externa, ya que tengo una capa externa de hueso compacto, una capa interna de hueso esponjoso, una capa periférica de células osteoprogenitoras o osteoblastos, en este caso inactivo, y finalmente esas células, bueno, como digo, esas células osteoprogenitoras más hacia la periferia, formando el periósteo con esa capa de tejido conjuntivo. Entonces, para resumir, la osificación intramembranosa se presenta en ciertos grupos de hueso del esqueleto e involucra directamente la llegada de células mesenquimales a un centro de osificación para su diferenciación en osteoblastos. Produces la matriz ostioide, queda embebida la célula en la matriz ostioide y se vuelve osteocito, todo el centro rodeado de estos osteoblastos que siguen diferenciándose y proliferando. Eventualmente, todo ese tejido óseo central empieza a organizarse a medida que el hueso se expande en forma de trabéculas. Hacia la periferia siguen quedando todos estos osteoblastos y sigue creciendo el hueso. Y bueno, eventualmente todo ese tejido periférico, ese tejido conjuntivo empieza a organizarse en forma de un periósteo y terminas teniendo hueso compacto a la periferia y hueso esponjoso en el interior junto con la médula ósea. Pasamos ahora a hablar de la osificación endocondral. La osificación endocondral primero es la más diseminada en el organismo, es la que genera la mayoría de huesos del cuerpo, especialmente los huesos largos. Y como su nombre lo dice y como lo describimos anteriormente, involucra la formación de hueso a partir de un molde cartilaginoso. De esta manera se genera un esqueleto de cartílago hialino que poco a poco se reemplaza con el tejido óseo. Para la formación de los huesos por el método endocondral, igualito comienza un centro de osificación primario, en el cual en el caso de los huesos largos se encuentra usualmente en la región central de la diáfisis, en el mero centro del hueso. Lo primero que que empieza a presentarse es una vascularización del pericondrio. Fíjate aquí en la figura que tenemos a la derecha, tenemos el moldecito del huesito cartilaginoso. Básicamente es un molde de cartílago. En esa región central, nuevamente, gracias a una influencia de elementos o de citoquinas locales por efecto paracrino, tienes una vascularización de toda esta región del pericondrio. Esto va a causar va a influir a que las células condrogénicas locales de ese cartílago sufran una diferenciación a células osteogénicas, de tal manera que ese pericondrio pasa ahora a volverse un periósteo. Repito, las células condrogénicas sufren una diferenciación a células osteoblásticas y terminan formando ahora ese centro de osificación. Los osteoblastos pasan ahora a estar localizados como en esa pared, en esa región periférica del centro de osificación, formando lo que se conoce como un collar óseo o un collarete óseo. Repito, en esa región central de la diáfisis tienes la conversión de ese cartílago a células osteoblásticas directamente y se comienza a sintetizar hueso, formando aquí en la periferia un manguito óseo. Ahora, dentro de estos mismos cambios se pasa a ver ahora que en el centro del molde cartilaginoso, recuerda que comenzaste con los cambios en la periferia, ¿verdad? Ahora en el centro del cartílago los condrocitos también sufren cambios y se experimenta un proceso de hipertrofia de los condrocitos que termina llevando a la muerte del condrocito, a la degeneración del condrocito. Eventualmente esa matriz cartilaginosa se calcifica también. Al calcificarse la matriz cartilaginosa, el condrocito queda ahora bloqueado, básicamente no logran llegar más nutrientes hacia esa célula y se mueren los condrocitos. A medida que se van muriendo todos esos condrocitos del centro del esqueleto, pues van quedando lagunas, espacitos blancos. Todos esos espacios terminan ahora confluyendo y generando una cavidad central en ese molde de cartílago que es la cavidad medular. Entonces recuerda, tienes ese molde de cartílago, tienes el pericondrio muy vascularizado, las células ahora comienzan a convertirse en células osteogénicas, comienzas a sintetizar hueso en la periferia con osteoblastos y células osteoprogenitoras. Los condrocitos del centro del molde sufren cambios hipertróficos, como que empiezan a liberar todas estas enzimas para calcificar ahora la matriz. Se calcifica la matriz, quedan rodeados de calcio, mueren y empiezan ahora a generar una serie de espacios que forman esa cavidad medular. Posteriormente, en ese periósteo en el cual estábamos, en ese collarete óseo, empieza a generarse una yema.
una yema perióstica. En esa yema básicamente permites la entrada, actúa como un puerto de acceso para que vasos sanguíneos y células mesenquimales en esa irrigación entren a esa cavidad medular. De tal manera que ahora ya puedo ir de la periferia hacia el centro llevando todas estas células osteogénicas. Ahora, estas células ahora mesenquimales van a encontrarse con todo ese cartílago calcificado. Recuerda que en el interior dijimos el molde de cartílago ahora se calcificó. Las células se pegan a esas espículas, a esa matriz calcificada, se convierten en osteoblastos y comienzan ahora a producir osteoide en ese centro del molde del hueso, generando lo que se llama ahora espícula mixta, en donde tú tienes un pedazo de cartílago y un pedazo de hueso. Y poco a poco se produce este recambio para formar hueso esponjoso en el interior. Ahora, al mismo tiempo que estas células van entrando, que estas células osteoblásticas van entrando, también entran osteoclastos. Y la razón de los osteoclastos es doble. Los osteoclastos se van a ir moviendo hacia la periferia de ese centro de osificación para empezar a ir comiendo esa matriz cartilaginosa que va quedando hacia la periferia. Imagínate, tienes ese centro, el veno centro de la diáfisis donde comienza ese proceso de recambio óseo, empiezas a formar el collarete, comes todos los condrocitos que habían dentro, empiezan a morir, se empiezan a generar un huequito, entra la yema perióstica, entran células, llegan osteoblastos, comienzan a producir ese osteoide y a calcificar ese osteoide, a recambiar, mejor dicho, ese cartílago que quedaba por el hueso. Y los osteoclastos empiezan ahora como a moverse hacia la periferia, hacia las epífisis, comiéndose ese pedazo de cartílago que había dentro para expandir ese hueso esponjoso, para que haya espacio. De igual manera, esos osteoclastos también van expandiendo la cavidad medular adentro. Entonces te vas comiendo como ese centro de cartílago que quedó, ese centro de cartílago calcificado para que todo el interior se expanda. De la misma manera, así como se va expandiendo dentro del hueso, te vas expandiendo fuera del hueso. Entonces, el collarete óseo que tenías al principio, en ese centro de la diáfisis, empieza a expandirse a lo largo de la periferia hacia las epífisis. Entonces tienes ahora el centro que tenías en la diáfisis, te vas expandiendo por la periferia y todo lo que generaste en el centro también lo vas expandiendo por el medio del hueso hacia las epífisis. A medida que esto va pasando, empiezan ahora también a formarse centros secundarios de osificación. Entonces, no solamente vas a tener ese molde inicial dentro del hueso, sino que tienes otros centros, usualmente 2 centros que aparecen en las epífisis. Estos centros por lo general se osifican después del nacimiento. Entonces, si tomas una radiografía a un bebecito, te vas a dar cuenta que el centro del hueso está calcificado, pero en la periferia se ve mucho más radiolúcido porque no se ha completado ese proceso de osificación. Los centros secundarios no comienzan con un collarete óseo, comienzan directamente es a través del mero centro del hueso. Y como sabemos, eventualmente se va a convertir todo ese molde de cartílago quedando solamente tejido cartilaginoso en la superficie articular y en la metáfisis, en esa placa epifisaria que es a partir del cual se continúa el crecimiento longitudinal del hueso. Aquí tenemos una representación de este proceso. Fíjate, tienes ese molde de cartílago con el pericondrio. Eventualmente ese pericondrio se vasculariza y comienza entonces a ver el cambio de la morfología del pericondrio a periósteo y se comienza a formar ese collar óseo perióstico que mencionamos. Eventualmente también se calcifica el cartílago, se mueren los condroblastos, dejan todos esos espacios. Fíjate, tiene ese, como mencionamos, un cartílago hipertrófico que degenera. Eventualmente también, o posteriormente, mejor dicho, entran todas estas células, todos los osteoblastos, empiezan ahora a convertir ese centro cartilaginoso en hueso directamente. Tienes todas esas lagunas también, porque dijimos que entran osteoclastos, los osteoclastos empiezan a comerse también un pedazo y empiezas a expandir a la periferia. Eso termina generando esa cavidad medular, en donde tienes ese espacio medio hueco en el centro y hacia la periferia expandiendo el hueso igualmente. Luego empiezan a formarse estos centros de osificación secundarios en ambas epífisis que van a empezar entonces a convertir ese cartílago en hueso. Ese proceso sigue desarrollándose hasta que, fíjate, todo esto termina moviéndose en donde todo el centro del hueso, toda la diáfisis ya se osificó y las epífisis están igualmente así. Lo que queda es finalmente un pedacito de cartílago articular, como vemos acá, y bueno, la placa epifisaria que sigue siendo el cartílago de crecimiento en caso de ser necesario.